Hola amigos inversionistas, bienvenidos a un nuevo video en el canal. Mi nombre es Cristian Áñez y el día de hoy estoy muy feliz y muy emocionado porque tenemos una invitada muy especial que es Michelle Poler. Ella nos va a contar cómo fue su historia desde emigrar de Venezuela a Estados Unidos a los 19 años, luego acabar su carrera ahí, comenzar a trabajar como publicista, creando contenido para muchas marcas, hasta luego llevar su propio contenido a volverse viral en distintas partes del mundo, justamente por cumplir 100 días sin miedos. Vamos a hablar un poco de qué trató esto, también vamos a saber en qué invierte, cómo ahorra, cómo administra su dinero, su historia, sus recomendaciones y mucho más. Así que estate súper atento. Antes de empezar con este video podcast, pues quiero invitarlos a que hagan clic al botón me gusta para poder vencer el algoritmo de YouTube y poder llegar a más personas. También que te suscribas a este canal donde tenemos entrevistas muy interesantes, que compartas este video para ayudar a más personas y que veas todo lo que sale en la descripción de este video, aquí abajo, los links de las redes sociales, grupos gratuitos y mucho más. Ahora sí, acompáñame que vamos a empezar. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Invertir Joven. Estoy muy feliz y muy emocionado porque tenemos una súper invitada, tenemos a Michelle Poler el día de hoy con nosotros. ¿Qué tal Michelle? ¿Cómo estás? ¿Cómo te está yendo todo? Hola, aquí súper emocionada de estar en este podcast. Ahorita como mamá, primera vez que hago un podcast desde que tuve un bebé, así que súper emocionada de compartir con ustedes ahorita. Sí, de todas maneras nos tienes que contar de esa experiencia. Justo te decía hace un rato, felicitaciones a ti, Adam, por esta nueva etapa. Debe ser súper diferente. Muchas de las personas, pese a que ya grabamos la introducción y te presentamos un poco, quieren saber un poco más de ti, saber quién eres, cómo te hiciste, esta palabra suena mal, pero la voy a decir, es cómo te hiciste conocida, entre comillas, pero en realidad es lo que eres ahora, conferencista, que estás creando contenido que creo que aporta muchísimo valor, estás con el movimiento de, lo voy a decir en español, de Sin Miedos. Entonces cuéntanos un poco cómo era tu vida antes y qué fue lo que pasó que llegaste a ser creadora de contenido que lo eres hoy en día. Bueno, siempre me he considerado creadora de contenido, ¿verdad? Para empezar, cuando era chiquita, si hubiese existido YouTube, o sea, menos mal no existía YouTube, porque esos videos estarían en el internet y yo estaría muy avergonzada de las cosas que hubiese puesto. Pero yo desde chiquita me encantaba todo lo que era grabarme en video y producir cosas y baile y no sé qué. Y después cuando salió Facebook en el 2006, que me uní más o menos, empecé a poner álbumes con todos mis proyectos y entonces organizaba los álbumes de manera que cuenten una historia. Por ejemplo, si yo me iba a un viaje, no solamente lanzaba mis fotos a Facebook, sino que creaba así estos álbumes con mucha intencionalidad y me apasionaba lo que era la creación de contenido. Entonces estudié en la universidad diseño gráfico y dirección de arte, y cuando me gradué encontré un trabajo en publicidad. Entonces yo creaba contenido para marcas en Latinoamérica, desde Miami, que ya yo estaba viviendo en Estados Unidos. O sea, yo me mudé de Venezuela para acá a estudiar, pero entonces me enfoqué en eso, en publicidad para Latinoamérica o el mercado hispano. Entonces creaba contenido para Hershey's, para Wendy's, para Revlon. Entonces yo era la que hacía todos los posts de Facebook y todo eso. Instagram todavía no estaba de moda en ese momento, pero bueno, entonces yo siempre quería ser alguien y no sabía cuándo ni cómo, pero para mí era muy importante que yo sea una persona conocida, entre comillas, como dices tú. Entonces un día me frustré muchísimo porque sentía que con mi trabajo en publicidad no estaba llegando a esa meta y que yo era como un nombre desconocido detrás de todos estos posts y veía que tenía una capacidad increíble para generar contenido y subir de seguidores muchísimo, pero no en mis cuentas, en cuentas de clientes, como te digo, que me contrataban para que yo haga su publicidad y sus redes. Entonces un día decido que me quiero ir a Nueva York porque ese es mi sueño y porque nunca me había atrevido a irme a Nueva York por miedo. Entonces lo hablo con mi esposo, yo ya estaba casada, tenía 23 añitos y le digo, nos vamos a Nueva York, yo quiero hacer un posgrado en creación de marca, porque ya publicidad realmente no es algo que me gusta crear marcas de cero. Entonces, no sé cómo lo convencí, porque él es financiero como tú, o sea, él está mucho en el mundo de las finanzas, y irse a Nueva York no necesariamente hace sentido monetario inicialmente, porque es un desbanque, ¿no? Nueva York es la ciudad más cara, iba a hacer un posgrado que indicaba endeudarme, porque obviamente no tenía los fondos para ese posgrado, indicaba irme
irme a ganar mucha menos plata en esa ciudad, entre otras cosas. Pero bueno, total que lo convenzo, nos vamos a Nueva York porque yo sabía que ese iba a ser para mí como que el primer paso de el resto de mi vida, que ahí había algo para mí, yo no sabía qué, pero o sea, era algo como muy intuitivo, que yo necesitaba irme a esa ciudad. Entonces me mudo, comienzo un posgrado en creación de marca en el School of Visual Arts, el Colegio de Artes Visuales ahí, y uno de los proyectos, yo todos los proyectos que hago normalmente quiero hacerlos muy bien. Si yo voy a hacer algo, lo voy a hacer bien hecho. A mí no me gusta perder ni mi tiempo ni el de la gente. Entonces, ¿para qué voy a comenzar algo para hacerlo a medias? Yo cuando algo me comprometo. Así mismo estoy ahorita, por ejemplo, llevando mi maternidad. Si yo voy a ser mamá, pues me voy a comprometer con este proyecto. No es solo tener un hijo, lo abandono, sigo con mi vida. No, ahorita estoy súper entregada a lo que es mi nuevo proyecto como mamá. Entonces, bueno, en ese momento, en la universidad, yo quería resaltar y nos dan la tarea de que empecemos un proyecto de 100 días, lo que sea. Puedes elegir lo que a ti más te gusta, lo tienes que hacer por 100 días seguidos. Idealmente es algo que te ayuda a crecer, a desarrollarte, algo que te reta. Entonces, yo al principio no sabía qué hacer, estaba pensando hacer cosas relacionadas a branding, creación de marca o diseño gráfico, algo en ese mundo, que ya me desenvuelvo también, creación de contenido, pero después me doy cuenta que lo único que a mí me limita y que en mi vida me iba a prevenir que yo no llegue a ser esa persona conocida, a tener ese reconocimiento que yo quería, eran mis miedos. Yo siempre fui una persona súper miedosa y a pesar del miedo estaba logrando las cosas que todo el mundo logra en su vida, como por ejemplo casarme, tener una carrera, tener un trabajo. Estaba logrando las cosas que se supone que yo logre a pesar de mis miedos, pero yo quería mucho más. Mi ambición era demasiado más grande y mis miedos no me estaban permitiendo llenar esa ambición. Entonces, cuando tengo este aha moment, así que te das cuenta que hay algo y ya lo identificas qué es lo que te está limitando, decido hacer algo al respecto. Entonces ese proyecto de 100 días que me mandan a hacer en la universidad lo enfoco en el miedo y lo llamé 100 días sin miedo, que es un muy mal nombre porque fueron los 100 días con más miedo de toda mi vida. Yo de hecho pasé mi vida entera evitando el miedo hasta el momento que decido hacer el proyecto. Entonces en el día 1, por ejemplo, probé una comida que nunca había probado antes, que me daba muchísimo asco, que son las ostras y los caracoles. Nunca me había atrevido a meterme en nada parecido a la boca y bueno, ese fue el primer miedo que yo decidí enfrentar. Y después agarré un gato. Nunca había yo cargado un gato, del miedo a que me rajuñe. Luego fui a un parque de perros, para que veas que los animales, ni los del mar ni los de la tierra me gustan. Luego como que manejé por primera vez, luego me hice un piercing, que nunca me había querido hacer por miedo al dolor, hasta me depilé, y empecé con miedos. Las cosas que te estoy nombrando eran las primeras, cosas mucho más manejables, súper fuera de mi zona de confort, pero manejables. Y a medida que iba pasando el tiempo empecé a enfrentar miedos un poquito más grandes. Por ejemplo, no sé si alguna vez los has probado, pero hacer stand-up comedy, ¿sabes? Un show de comedia enfrente de gente en un teatro, me arriesgué a hacer eso y eso fue uno de los peores para mí. O por ejemplo, posar desnuda enfrente de una clase de dibujo, casi me muero. Ahí empecé a probar otras cosas como por ejemplo insectos, picantes, cosas que no había probado. Luego renuncié a mi trabajo, me lancé de paracaídas, agarré una tarántula, empecé a hacer todas estas cosas que nunca ni se me habían cruzado por la cabeza, ser súper fuera de mi zona de confort, pero que me iban a ayudar a vivir la vida, a realmente vivir la vida, porque yo creo que estaba en un piloto automático que todos sin darnos cuenta caemos si no somos intencionales, y yo era una de esas, hasta que bueno, dije todos los días quiero hacer algo que me saque de mi zona de confort. Entonces el proyecto va viral a nivel mundial en el Miedo 40. O sea, la mitad del proyecto más o menos ya yo estaba en los periódicos, las revistas, en todo internet, mis videos, mi historia, me estaban entrevistando para CNN, para Fox, para todos los canales aquí en Estados Unidos, en España, en Latinoamérica, en Asia, en Rusia. O sea, me empezaron a entrevistar en todos lados y era una locura. Yo nunca ni había estado en una entrevista de nada. Entonces, para mí era como que logré un sueño, pero
el real sueño que logré no fue estar en todos estos medios, sino la gente que se empezó a impactar con mi historia, la gente que empezó a leer esto y empezaron a enfrentar sus propios miedos. Entonces empecé a crecer una comunidad, que es la comunidad Hello Fears, Hola Miedos, que existe hoy en día, que en ese momento pues no era nada, era solo yo enfrentando miedos y gente muy inspirada que querían pertenecer a esto. Entonces termino el proyecto, el miedo número 100, fue uno de los que más miedo me dio enfrentar, que era hablar en público. Yo nunca había hablado en público y lo hice en la plataforma TED. Entonces hice un TEDx en Houston, que bueno, casi me muero ese día, pero lo logré, hice mi charla y de hecho la disfruté tanto en el momento que me di cuenta que me quería dedicar a eso. Entonces, como ya había renunciado a mi trabajo en publicidad, en vez de buscar otro trabajo, decido aventurarme al mundo de las conferencias que no conocía, no sabía ni que existía, pero empecé a aprender de eso y pues me dediqué a ser conferencista, a crear esta conferencia de cero. Mi esposo renunció a su trabajo en finanzas también, Adam, y se convirtió en mi manager y empezamos a viajar, a dar conferencias en compañías como Google, Microsoft, Facebook, o sea, casi todas las que te puedas imaginar ya hemos estado y eso fue ya en el 2015 que empezamos con todo esto. Entonces, bueno, tenemos que como 6 años ya en este mundo de la inspiración, de la motivación y bueno, súper emocionados de poder compartir esta historia aquí con la gente a ver si se inspiran también. Sí, a mí me parece impresionante tu historia, en verdad quería escucharla de ti. Yo ya la escuché, yo estaba en una conferencia de Michelle y me pareció increíble, súper energía, así que recomiendo totalmente que busquen sus videos. De hecho creo que están... no sé si están los 100, porque creo que algunos los bajaron, pero están los 100 videos de miedos en YouTube, en tu canal, ¿no? Sí, si van a mi canal Hello Fears, ahí hay una carpeta que los 100 miedos y los van a poder ver casi todos. Ahí sí, unos que me pidieron que los baje y otros que nunca los logré grabar, pero hay por lo menos 90 videos ahí que pueden ver y entretenerse. Yo entré a ver algunos, me acuerdo, y estaban muy divertidos, de hecho, muy divertidos, y también vi la conferencia que diste. No me acuerdo si era la de TEDx, pero sí vi una conferencia también que estaba en algún lado de YouTube. Todo está siempre ahí y me parece increíble, así que recomiendo que vayan a verla. Y justo de tu historia, Michelle, lo que yo más me quedo es enfrentar los miedos, ¿no? Hay una pregunta que yo se la hago a casi todos los invitados que yo tengo en este podcast, desde, no sé, deportistas, jugadores profesionales de póker, emprendedores, quien sea. Yo siempre le hago esta pregunta y es, ¿qué significa el miedo para ti? Y creo que para ti el miedo es aún más resaltante porque hiciste un proyecto alrededor de eso. Así que, ¿qué significa para ti el miedo ahora y qué significaba antes de empezar este proyecto? No sé si significa lo mismo. Mira, antes de empezar el proyecto, para mí el miedo era un obstáculo. Era ese sentimiento que todos podemos relacionarnos cuando vamos a hacer algo y nos da miedo. Para mí yo lo tomaba como una señal de don't do it, no lo hagas, quédate donde estás. Esa señal que mi cuerpo me está mandando la interpretaba como eso. Entonces, ¿qué hacía? Buscaba otra manera de hacerlo, una manera quizás más larga, más cómoda, menos arriesgada. Entonces nunca terminaba de realmente ni llegar a mis metas que tenía, ni vivir la vida al máximo. Eran dos cosas que me estaba perdiendo muchísimo al ver siempre el miedo como un obstáculo. Hoy en día entiendo que ese sentimiento de miedo es el sentimiento de crecimiento, y el crecimiento es incómodo y duele y todo, pero es tan necesario e importante porque sin él nos vamos a quedar estancados siempre en una vida que no nos satisface. Entonces, antes los miedos para mí eran un obstáculo, hoy en día son una oportunidad. Para mí el miedo significa oportunidad. Cada vez que yo me doy cuenta que hay algo enfrente mío que me aterra, entiendo que yo necesito no evitarlo, no desviarme, sino más bien ir de frente contra eso y sobrepasarlo. Si yo no me atrevo a sobrepasarlo, eso nunca se va a ir. Eso siempre va a ser como una piedra en el camino mío que no me va a permitir avanzar. Entonces, por decirte algo, uno de mis miedos más grandes es la confrontación. Yo no me atrevo, o sea, sí me atrevo ahorita, pero me da terror tener que decir algo
que pueda incomodar a otra persona. Por ejemplo, decirle que no a alguien es algo que me aterra. Entonces, cada vez que me surge esa oportunidad donde me están pidiendo algo y yo tengo que dar una respuesta, que la respuesta que quiero dar es no, pues empiezo a sudar y no sé qué, y yo podría evitarlo, podría decir que sí con tal de decir que no. Pero lo más valiente que puedo hacer en ese momento es buscar la mejor manera de decir que no, y ya he trabajado tanto en esto, llevo todo este año y el año pasado más que nada trabajando en eso, en la asertividad, en respetar mis propios límites, que cada vez se me hace un poquito más fácil. Entonces esa piedra que al principio era enorme, cada vez que surgía en mi camino, porque 1000 veces vamos a tener oportunidades o situaciones en nuestras vidas donde queremos decir que no y no nos atrevemos, cada vez que sí lo haces y te atreves a realmente decir las cosas y a poner tus propios límites, esa piedra se va reduciendo, al punto que cuando te la encuentres en el camino va a ser un granito de arena y vas a con facilidad poder sobrepasar esa situación, por decir algo muy general y que todos nos podemos relacionar. No, de todas maneras. Y justo hay muchas personas que en realidad viven con esa como piedrita, o viven con ese pensamiento tal vez de no, tengo miedo a hacer esto, ¿por qué mejor no hago lo otro? Y sobre todo hay muchas personas que yo creo, pero yo sí soy un poquito crítico en eso de que en muchos de los colegios, las universidades nos inculcan mucho en verdad el miedo al fracaso, ¿no? El miedo a equivocarnos, el miedo a sacar la mala nota, el miedo a tener un error. Entonces, ¿tú cómo ves el fracaso? O sea, que así como te pregunté del miedo, yo creo que está relacionado al fracaso. ¿Cómo tú ves el fracaso? ¿Qué significa para ti? ¿Has tenido algún caso que te acuerdes cuando te digo esta palabra? Mira, para mí fracaso es igual a crecimiento. El que trata de evitar el fracaso está evitando el crecimiento. Entonces, cada vez que nosotros fracasamos, simplemente estamos un paso más adelante, porque ya sabemos perfectamente qué no hacer. Y cuando tú me dices eso, sí se me vienen situaciones a la cabeza que he pasado, donde la he durísimo y que gracias a que pasé esa situación, pues más nunca dejé que eso me pase. Por ejemplo, cuando Netflix me contrató para dar una charla, yo estaba súper emocionada, pero el día anterior tenía una charla en un colegio de niñas. Era mi primera vez hablando para esa edad, para niñas. Yo siempre hablaba a corporaciones y me importó tanto la charla de las niñas que me enfoqué demasiado en eso y no en la de Netflix. Y la de Netflix no la tenía lista. Entonces mi esposo me dijo: Michelle, habla con Netflix, dile que tú no puedes ese día, que tú necesitas más tiempo. Y yo, con tal de no perder esa oportunidad, pues decidí igual hacerla en Netflix. Y fue terrible ese día, o sea, no sabes todas las cosas que dije mal, lo horrible que me sentí yo nerviosa. Aprendí tanto mi lección ese día, de tantas cosas que dije, más nunca voy a poder repetir esto, porque de verdad que qué pena que me invita a Netflix a hablar y es de mis peores conferencias. Hasta hoy en día yo lo veo como mis fracasos más grandes, pero aprendí tanto ese día que dije, ¿sabes qué? Sí me sirvió, porque eso es lo importante. Si uno va a fracasar, mira, hay dos cosas, yo sugiero. Una, siempre pensar qué aprendiste de ese fracaso. Nunca trates de simplemente ignorarlo, en verdad, dale el pensamiento que requiere y di, ok, de esto saqué esto y esto y esto que no lo puedo repetir o quiero evitarlo a futuro. Entonces ahí ya tienes un llamado a la acción de cómo mejorar, que eso es increíble. Y segundo, puedes convertirlo en contenido. Eso es algo que yo hago muy frecuentemente. Cada vez que yo fracaso o algo me sale mal o me rechazan, algo no sale como yo quería, yo convierto eso en contenido, porque siento que la gente se conecta mucho más con esas historias que con las de éxito al final del día. Y sí, es bueno contarlas todas, las del éxito también, a la gente le encanta oír una historia de éxito, pero la de fracaso es la que hace que los demás se sientan, que empaticen contigo, que se sientan que ellos también no están tan mal, que todos somos humanos. Entonces, bueno, cada vez que me pasa algo malísimo, yo digo, bueno, por lo menos tengo contenido que compartir con mi audiencia, y esos son los posts que mejor le van, así que por lo menos hay que sacarle jugo a esos fracasos. Sí, de todas maneras. De hecho, el primer video que yo publiqué en Instagram, porque antes yo publicaba contenido en YouTube, pero publiqué uno en Instagram, me acuerdo, cuando todavía no creaba contenido continuamente, fue justamente de cómo perdí dinero en la bolsa de valores, y lo conté como una experiencia de fracaso, pero los aprendizajes que tuve, y creo que eso es lo importante, ¿no? Al final, cuando creas contenido, hay muchas... Justo el otro día hablaba en una entrevista del podcast, hablaba justo de que hay dos tipos de personas cuando crean contenido, ¿no? Las personas que crean un personaje y que están creando el contenido, son su personaje, acaban de crear contenido y son bastante diferentes, y las personas que conectan desde la originalidad, ¿no? Desde lo que ellos son,
y yo creo que tú creas desde la persona que eres y eso a mí me gusta mucho, es algo que yo intento también hacer y es muy común hoy en día en redes sociales ver ambos tipos, ¿no? Totalmente, es que hay lo que están los líderes de pensamiento y los líderes de acción. Para mí los líderes de pensamiento son esos que más que nada charlatanes, pues que andan ahí en las redes dando consejos y tal, pero en su propia vida ni lo aplican, ni lo viven, ¿sabes? No se retan, es como que yo ande hablando de afrontar miedos y yo no me rete a mí misma o yo siempre elija la comodidad. No, yo tengo que constantemente ponerme a mí en situaciones complicadas, incómodas y de miedo para yo tener todo el tiempo contenido nuevo que dar, porque si no, puedo seguir dando frases y frases y frases, pero eso no inspira. Lo que realmente inspira son esas historias cotidianas que me pasan en el día a día, que pueden sí, parecer tan pequeñitas, pero si uno sabe cómo comunicarlas de la manera correcta, puede llegar a inspirar a demasiada gente con todas estas situaciones. Y algo que te quería decir sobre el fracaso, antes de que pasemos a la próxima pregunta, es que mucha gente considera el fracaso como el enemigo del éxito, pero lo que yo me he dado cuenta es que el enemigo del éxito no es el fracaso, es de hecho la comodidad. Cada vez que nosotros elegimos el camino cómodo con tal de evitarnos el fracaso, ahí es cuando nos estamos quedando estancados, ahí es cuando estamos retrocediendo más bien. Entonces, olvídense que el fracaso es lo que va a prevenir que lleguen a sus metas, al revés. Yo creo que cada fracaso nos acerca a nuestras metas, pero cada decisión de comodidad nos aleja. Totalmente de acuerdo con eso. Ahora te quería hacer una pregunta diferente, voy a cambiarte de tema. Tengo dos preguntas en mente de temas distintos, así que voy a intentar conectarlas. La primera pregunta es, ¿qué tanto te costó ir a un país nuevo? Porque tú eres de Venezuela, pero has vivido también una gran parte en Estados Unidos, no sé cuántos años en cuál, y ahora seguro nos contarás, pero ¿qué tanto te costó ese proceso de adaptación? ¿Fue un reto para ti? Cuéntanos un poco de ese proceso. Bueno, yo me fui cuando tenía 19 años de Venezuela, entonces, imagínate, tengo ahorita voy a cumplir 33 años, entonces sí, ya tengo muchísimos años afuera, casi toda mi vida adulta, y como me fui joven, entre comillas, siento que el cambio no fue tan drástico y adaptarme fue un poco más sencillo, pero de todas maneras hice un reto súper grande para mí porque fue mudarme a un pueblo donde no conocía a ni una persona. Y de hecho me mudé la semana de mi cumpleaños y mis papás me ayudaron, me acompañaron, y mi novio, que ahorita es mi esposo, también, pero todos se fueron el día antes de mi cumpleaños y me quedé sola. Y entonces ese día, el día de mi cumpleaños, estaba tan triste que no conocía a nadie, que me habían pasado el teléfono de una persona, un ecuatoriano que alguien conoció en un evento, una cosa, y lo llamé y le dije, hola, mi nombre es Michelle, soy venezolana, me mudé ayer para acá, no conozco a nadie y es mi cumpleaños, ayúdame. Y entonces gracias a él conocí a su grupo de amigos y pues ahí ya comencé a hacer muchos amigos, y lo que más me ayudó siempre fue tener de mi lado la comunidad hispana. No importa de dónde somos en Latinoamérica, todos podemos conectar a través de nuestro idioma y de nuestra cultura de una manera demasiado especial. Entonces me hice amigos de todos lados de Latinoamérica en esa primera semana en mi universidad y ya me sentía tan acompañada, tan entendida, tan apoyada por toda esta gente, como te digo, de Ecuador, tenía gente de Perú, tenía gente de Panamá, de todos lados, que me sentí súper bien. Entonces, a donde yo llegue, siempre trato de buscar dónde está la comunidad hispana. Eso es algo que a mí me ayuda muchísimo. Y después de haber vivido en Estados Unidos, que como 15 años, mis amigos más cercanos son todos hispanos de todos lados de Latinoamérica. Y la verdad que eso es algo que me encanta de vivir fuera de mi país, que en mi país nunca hubiese conocido a toda esta gente, me hubiese siempre quedado rodeada de puros venezolanos. En cambio, afuera tengo de dónde elegir tantos países y he conocido muchísimo. De hecho, Perú es uno de mis favoritos porque aparte trabajé en la agencia cuando trabajaba en publicidad, mi copywriter era peruano, mi mejor amigo también, mi roommate también una vez fue peruano, entonces realmente he podido conectar con tantos países y culturas gracias a esto. Sí, a mí me parece súper importante esto de salir un poco de tu zona de confort, viajar, invertir en viajes, en conocer
otras ciudades, otras partes del mundo. Yo creo que es donde se abren más posibilidades y es uno de los lugares donde yo también considero que he aprendido más. A través de las personas conoces otras culturas, otras mentalidades, otras formas de pensar muy interesantes y sí, es increíble. Ahora, la otra pregunta que tenía era, todavía no sé cómo conectarlo con la última parte, pero ¿qué tal te va en esta nueva etapa como mamá, en esta etapa con Adam, de paternidad en general? ¿Qué has aprendido hasta ahora? ¿O qué te ha sucedido que tal vez no esperabas? ¿Cómo ha sido esta experiencia para ti? Bueno, la verdad que yo esto de ser mamá no era como que, el sueño de mi vida, yo me muero por ser mamá. No, yo estaba demasiado feliz en mi vida que tenía antes como conferencista, viajando de lugar en lugar, con mi pareja, con Adam, o sea, hacíamos todo juntos. Entonces era como una vida tan increíble donde básicamente no necesitábamos ni casa porque nos las pasábamos cada 2 días en una ciudad distinta, hablando en audiencias de miles y miles de personas. Entonces, y ese era mi sueño siempre era vivir en una vacación, que yo sienta que mi vida es tal cual una vacación, y me la vivía en hoteles, de hotel en hotel en hotel. Claro, todo esto hasta que vino la pandemia. Y ahí pues no tuve opción, tuve que quedarme en mi casa. Justo me había mudado a Miami desde Nueva York una semana antes de que comience la pandemia sin saber que esto venía, y me tuve que quedar en casa. Y entonces ahí fue cuando dijimos, bueno, ¿será que empezamos a la familia? ¿Será que este es el momento de empezar la familia, de tener hijos? Igual en este momento no podemos viajar, creo que suena como el momento perfecto para nosotros. Y te digo la verdad, en el momento me costó mucho tomar la decisión porque, como te digo, tenía una vida ideal, una vida que yo me construí y que decía, qué difícil es cambiar algo que ya te gusta. Normalmente la gente busca a los hijos porque quiere algo más, sienten que algo le falta. A mí no me faltaba nada, tenía todo lo que yo quería. Entonces fue muy difícil tomar esa decisión, y ahorita que soy mamá me cambió tanto todo por completo. O sea, estoy tan entregada a este bebé que es lo único que me hace feliz. O sea, para mí ya todo lo demás es como casi un estorbo. Todo lo que antes amaba hacer, ahorita es como que, tengo que hacer un post. Antes amaba hacer un post. Ahorita, en este momento, llevo solo 4 meses siendo mamá, pero he estado como babiada, entregada. Es una experiencia que siento que todo el mundo debería vivir. Eso que yo antes decía, no, el que no quiera, que no tenga hijos y lo que sea, y todavía lo respeto muchísimo. Pero sí siento que mucha gente a veces cree que no quiere y es su miedo, algún miedo que le está diciendo que mejor no lo tengan por X o Y, pero yo creo que este es un miedo que sí vale la pena enfrentar. Y no me gusta verlo como un miedo al final del día. Prefiero que esta sea una decisión, tener un hijo, una decisión por amor y no por valentía. Pero sí es algo que realmente vale la pena experimentar. Es demasiado especial tener una personita y poder darle todo. Entonces, por ejemplo, ahorita en vez de dar todas estas charlas, estoy dándole las charlas a él. Entonces, todas las mañanas mientras le doy el tetero, le hablo de un tema nuevo, por ejemplo, expectativas, felicidad, libertad, pareja, todos esos temas profundos se los trato de hablar, aunque él no me entiende todavía. Yo sí siento que vale la pena comenzar desde muy chiquito todo esto. Entonces, estoy disfrutándolo muchísimo, sigo trabajando, dando mis conferencias y eso, pero estoy ahorita 70% con él, 30% haciendo cosas más laborales. Claro, no, me parece increíble, y eso también es uno de los beneficios de emprender, ¿no? Poder decidir cuánto tiempo dedicas a cada uno de tus quehaceres. Así que los que nos escuchan ya saben, emprendan si les gusta Total. esto. Es que para mí eso era una de mis metas, porque te digo que cuando yo estaba en la agencia trabajando en publicidad, me acuerdo mi copywriter, la persona que escribe los textos, yo soy la directora de arte, ¿no? Que te digo que es peruano. Él tenía un hijo y me acuerdo que una vez le pidió permiso al jefe, el hijo, mi hijo tiene un partido de fútbol, puedo ir a verlo, estar ahí, hacerle barra. Y el jefe le dijo, no, te tienes que quedar hasta tarde hoy. Simplemente así, porque sí, no había ni siquiera una razón real de por qué él. Y yo ver esa escena enfrente mío es lo que más me hizo darme cuenta que yo quería ser emprendedora y que yo no quería empezar una familia en esas condiciones, porque yo quería ser dueña de mi tiempo, ser dueña de mi vida. Entonces ahí me lo propuse y dije, yo no voy a tener hijos en estas condiciones, quiero emprender, quiero lograrlo. Y de hecho, desde ese momento hasta el momento que tuve hijos pasaron 9 años.
no me apuré, no fue así como que, ay, rapidito, quiero resolver para eso. No, dije, me lo voy a tomar con calma, voy a lograr todas las metas que yo quiero antes de tener hijos y ahí me voy a sentir cómoda para empezar esa vida de familia. De todas maneras, y te felicito por haber logrado todas esas metas, por lo que vienes haciendo, me parece increíble el impacto positivo que tienes. A mí me encanta entrevistar y tener como invitado en el podcast a personas que aporten valor siempre a más personas, que los ayuden en algo específico, general, respecto a lo que te gusta, te apasiona, y se nota cuando haces las cosas con ganas y con pasión. Así que felicitaciones, y no podemos acabar este episodio sin la última pregunta, la pregunta de rigor del podcast, porque se llama Invertir Joven. Y es, ¿en qué inviertes tu dinero y cómo lo administras? Cuéntalo como tú prefieras. Mira, invierto mi dinero en mi felicidad. Creo que es demasiado importante que cada quien se pregunte qué le trae felicidad. Y entonces ponerte metas de acuerdo a eso. Entonces, y es algo que yo y Adam, mi esposo, siempre nos preguntamos, porque por ejemplo yo hago estas conferencias, las conferencias aquí son bastante bien pagadas. Y entonces hay veces que a mí me da fastidio hacer una, y yo digo, ay, qué fastidio, ahora toca hablarle a esta compañía, la verdad que no me nace, quizás no es mi audiencia ideal, ¿sabes? No sé, algo nada que ver, pero bueno, lo toca hacer. Y Am me dice, no lo veas como hablar en esta conferencia, mira que eso te va a ayudar a tu meta de tu casa ideal, o eso te va a ayudar a darle educación privada a tu hijo, o eso te va a ayudar a, entonces como que asígnale un nombre a todas esas tareas que quizás no te encanta hacer, o hasta las que sí te encantan hacer, si de ahí vas a estar recibiendo una remuneración monetaria, entonces asígnale un propósito a eso. No solamente pienses, quiero hacer plata porque quiero hacer plata, sino quiero hacer plata porque quiero irme de viaje 10 veces al año todos los días, o sea, 10 veces al año todos los años, porque quiero comprarme una casa de tantos millones, qué sé yo, porque quiero retirarme o lo que sea, o tener una casa de esquí, o entonces como que empezar a asignar metas que te traen genuina felicidad y entonces empezar a apartar para eso. Entonces la pregunta de cómo invertimos nosotros hacemos literalmente lo que te digo, lo llamamos como buckets, como cajitas, ¿verdad? Donde le asignamos las cosas a las cuales nosotros aspiramos tener algún día o vivir, experimentar, lo que sea. Y entonces cuando nosotros nos entra nuestra paga, por decirte, mensualmente, se divide inmediatamente a todas estas casillas. Entonces va un porcentaje a la casa de mis sueños, que todavía no la he comprado porque seguimos ahorrando para que cuando lleguemos al monto que queremos, pues no podamos realmente elegir la que más nos guste. Luego tenemos otro que se llamaba, y eso la hice hace 3 años, Nani, porque yo quería que cuando tenga un bebé pueda tener ayuda para también yo poder seguir haciendo algo de trabajo. Entonces llevamos desde el 2018 que cada vez que nos entra nuestra paga mensual, un porcentaje se va a eso, Nani, un porcentaje se va a, qué sé yo, el Tesla que me quiero comprar, o sea, cualquier cosa, a mi vacación. Entonces siempre tenemos estas cosas, estas cajitas que se van alimentando, y entonces, bueno, todo el concepto que aprendí de Adam, que él sí es financiero, que básicamente págate a ti primero. Entonces apenas nosotros recibimos nuestro pago de todos estos clientes, nos pagamos, no nosotros del presente primero, a nuestros futuros primero. Si yo en el futuro quiero esto y esto, déjame pagarle a la Michelle del 2030, del 2040, ¿verdad? Este porcentaje, y después con lo que queda, pues vivimos y nos ajustamos a esa realidad. Pero siempre poniendo de primero nuestros futuros yo. Sí, no, me estoy totalmente de acuerdo. Eso de pagarte a ti mismo primero es demasiado importante, y es algo que todos deberían de comenzar a hacer. O sea, es súper importante. Es como la ley número 1 de finanzas personales, y que cuando comienzas a aplicarla cambia absolutamente todo. O sea, yo hago exactamente lo mismo en cuanto a administración de dinero, y en cuanto a inversión, sí, yo sí diversifico en demasiadas cosas, pero sí, me parece increíble, Michelle. Muchas gracias por compartir eso con nosotros. Y ya estamos terminando. ¿Te gustaría dar algún mensaje para terminar? Algo que te gustaría agregar para que toda esta comunidad y todo este podcast se quede con ese mensaje? Y obviamente vamos a dejar tus redes sociales en la descripción para que también te sigan y puedan conectar contigo en las diferentes plataformas que tienes. Bueno, creo que el mensaje que les quiero mandar es que se atrevan a soñar en grande, que creo que es un miedo muy, muy grande que muchos no se atreven.
Mucha gente se pone techos un poco bajitos solo por ese sentimiento de que no son capaces de llegar más lejos. Y entonces, entre más bajito te pones tu propio techo, pues más bajito vas a llegar. Entonces, mi invitación a todos aquí es que sí se atrevan a pensar en grande. Como les digo, yo cuando simplemente trabajaba en publicidad y hacía creación de contenido para marcas, yo soñaba en que yo pueda vivir de crear contenido para mí misma. No sabía cómo, pero yo necesitaba lograr eso. Yo soñaba con ser alguien conocido, soñaba con que me inviten a hablar en podcast y en eventos y en no sé qué. Y gracias a esos sueños he podido llegar cada vez más cerca a todos ellos. Entonces, esa es mi invitación. No se limiten ustedes en sus propios sueños, y si alguien que los rodea los limita, pues con más ganas vayan a perseguirlos. Cada vez que alguien a mí me dice que qué tontería, que yo nunca voy a llegar ahí o que lo que sea, ahí, o sea, yo agarro ese comentario como gasolina para llegar todavía más lejos, porque después quiero no solo hacerlo, sino tomarme el selfie haciéndolo para que lo vea todo el mundo. No, me parece excelente, Michelle. Muchas gracias, me he divertido mucho hoy. No, gracias a ti, un placer, y bueno, saludos a todos por allá. Bueno amigos, eso fue todo por este video, espero que les haya servido muchísimo. Si es que fue así, recuerda hacer clic al botón me gusta y compartirlo para poder ayudar a más personas. También aquí te dejo el botón para que te suscribas aquí en mi canal principal, para que puedas ver otra clase de videos y un par de videos relacionados. Nos vemos en la siguiente. Chao, chao.